Muy buenos días, Dios les bendiga. Quien les habla es el pastor Javier Román del Ministerio Nueva Vida de la ciudad de Miramar. Bendiciones para todos los grupos que están viendo este video, y este es un pequeño devocional de la palabra de Dios. Queremos bendecir tu vida en esta mañana con una palabra de bendición. Quiero hablarte un poquito de lo que es la salvación. La palabra salvación en el griego y en el hebreo, el término salvación lleva la idea implícita de liberación, de seguridad, de preservación, sanidad y principalmente ser completos en Cristo. Ser completos en Cristo, que esto significa que no nos hace falta absolutamente nada, absolutamente nada. A través de la salvación en Cristo, no nos hace falta absolutamente nada. Él nos provee de todas las cosas, en lo físico, en lo espiritual y en lo material. Compartimos nuevamente el término en griego y en hebreo. El término salvación lleva la idea implícita de liberación, seguridad, preservación, sanidad, principalmente de ser completos en Cristo. También da la idea de provisión. Entonces, esto quiere decir que en Cristo no nos hace falta absolutamente nada. Tenemos todas las cosas. Él nos provee en lo físico, en lo espiritual y en lo material. Salvación es la gran palabra global del Evangelio. La palabra salvación reúne en sí todas las acciones y procesos redentores. Acuérdense que redención es igual a un plan de rescate. El proceso de redención es el plan de rescate de Dios, por lo cual Dios nos rescató del camino al infierno, nos rescató de las consecuencias del pecado, y no fue con oro o plata o cosa corruptible, sino que fue con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz. Entonces, salvación involucra los procesos tales como justificación, gracia, regeneración, redención, el plan de rescate, la propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Todos esos son aspectos de la salvación. Vamos a estar también en otro momento enseñando sobre cada uno de estos términos: propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. La salvación sobre el ser humano tiene tres tiempos. Número 1, el cristiano fue salvado de la culpa y el castigo del pecado y está seguro parado en Cristo. Ahí el cristiano, el punto número 1, fue salvo de la culpa y el castigo del pecado y está seguro, parado en Cristo Jesús, parado sobre la roca. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El versículo 16 dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fuimos salvados de la culpa y del castigo del pecado y estamos parados sobre la roca que es Cristo y estamos seguros. Y para Dios somos olor grato, olor de Cristo en los que se salvan. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios, salvos por gracia, ese favor inmerecido de parte de Dios, salvos por fe en el sacrificio de Jesús, y esto no es por obras que hubiésemos hecho nosotros, sino que es un regalo de parte de Dios. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó, Jesucristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó, Jesucristo, y nos llamó con llamamiento santo, Jesucristo. No conforme a nuestras obras, porque conforme a nuestras obras mereceríamos la muerte eterna, sino según el propósito suyo y la gloria que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según el propósito suyo. Y cada una de las personas que está escuchando y viendo este video son personas. Usted fue creado por Dios con un propósito, creado por Dios con un propósito. Hay un propósito por lo cual Dios lo puso sobre esta tierra. Y bueno, tiene que enfocarse en las cosas del Señor para descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para usted. Punto número 2. Punto número 1, dijimos, el cristiano fue salvado de la culpa y del castigo del pecado y está seguro parado en Cristo. Punto número 2, el cristiano está siendo salvado del hábito y del dominio del pecado. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez en Cristo, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya podemos ponerlo bajo nuestros pies. Una vez en Cristo, ya dejamos de estar dominados bajo el dominio del pecado. Estábamos bajo el dominio del pecado y bajo el dominio de Satanás mismo también. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tiempos anteriores, antes de Cristo, dominados por el pecado, encerrados en un círculo de pecado, de una práctica constante del pecado, pero una vez que aceptamos a Jesús, Él nos libra de todo, de esa esclavitud que teníamos viviendo bajo los parámetros del pecado y del mundo. Él nos da la fuerza, primero que Él murió por nosotros, pagando el precio por nosotros. Segundo, Él nos da la fuerza para ponernos firmes y decirle no al pecado. Él nos fortalece, Él nos da las fuerzas y por su gracia somos libres del pecado, de la práctica constante del pecado, porque dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es la práctica? La práctica constante del pecado, haciendo cosas que sabemos que están mal, pero igualmente las seguimos haciendo. Esa es la práctica constante del pecado, y el que practica el pecado es del diablo, dice en Primera de Juan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos pecar? Sí, somos pecadores por naturaleza, pero podemos caer en pecado, podemos tener errores, podemos tener debilidades, pero no practicarlas. Todo aquello que se hace inconscientemente lo podemos tener, un enojo, una bronca, un juicio que sale muchas veces de nuestra boca,
Esas cosas, esa bronca, ese enojo, que sale inconscientemente por instinto, bueno, eso está cubierto por la gracia. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, y Jesús, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay cosas que tal vez no podamos vencer, pero para eso, para eso pagó Jesucristo en la cruz. Para eso tomó Él nuestro lugar, en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro pecado. Entonces el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gálatas dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque no podemos cumplir la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo podemos llegar a esto? A decir lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Bueno, buscando la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llenar cuanto más le busquemos, cuando más leamos su palabra, cuando más nos congreguemos, cuando más busquemos de tener tiempo de intimidad con Él. Entonces el Espíritu Santo va a llenar nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, empezamos a dejar todos los apetitos carnales de lado. Todos los deseos de la carne ya no tienen tanta importancia para nosotros y empezamos a buscar las cosas de Dios. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, podía decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, que podamos nosotros estar llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y acuérdense que el apóstol Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dijo esto? Porque también dice en su palabra que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí se le dijeron cosas tremendas que están relacionadas con los tiempos finales, las revelaciones del arrebatamiento y algunas cosas de tiempos finales fueron dadas por Jesús mismo ahí al apóstol Pablo cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanta seguridad de que el morir era ganancia? Porque él ya estuvo ya en el cielo. Y nos deja todo esto como un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, primer punto fue, el cristiano fue salvado de la culpa y del castigo del pecado. Y está parado en Cristo con seguridad. El segundo punto, el cristiano está siendo salvado del hábito y del dominio del pecado. Y el tercer punto, el cristiano en el regreso del Señor, el cristiano será salvado de todas las debilidades del cuerpo que son resultado del pecado y son la maldición de Dios sobre el mundo pecador. Y el cristiano será transformado conforme a Cristo. Vuelvo a leerlo, el tercer punto. En el regreso del Señor, el cristiano será salvado de todas las debilidades del cuerpo, que son resultado del pecado y son maldición de Dios sobre el mundo pecador. Y el cristiano será transformado conforme a Cristo. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor, porque el anhelo ardiente de la creación es
es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, en el regreso del Señor, el cristiano será salvado y librado de todas las debilidades del cuerpo que son resultado del pecado y son la maldición de Dios sobre el mundo pecador. Y este cristiano será transformado conforme a Cristo Jesús. 1 Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Todas esas cosas que vos no podés vencer, esas cosas que vienen por instinto, por la debilidad humana, por las necesidades fisiológicas también, por los apetitos carnales, todas esas cosas por las cuales muchas veces te sentiste culpable y te sentís condenado. Bueno, de todas esas cosas vamos a ser libres ahí en el regreso de Jesús. De eso también nos hace libres Jesús, y por eso pagó el precio en la cruz, un precio que nosotros no podíamos pagar, porque tampoco podíamos ser perfectos en nuestro actuar y en nuestro andar diario. Y el sacrificio perfecto que pagó por todos nuestros pecados, y por esos pecados que muchas veces nos traen condenación a nuestra mente, porque no podemos dejar de hacerlo. Dice que Él en la cruz del Calvario pagó el precio por todo eso. Así que también dice 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, nuestro cuerpo corrupto resucitará en incorrupción. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Él pagó el precio en la cruz de todos los pecados de la humanidad. Pagó el precio de un adulterio, pagó el precio de un asesinato, pagó un precio de todo pecado, de fornicación, de mentira, bueno, de todos los pecados pagó el precio en la cruz del Calvario. Pagó el precio de todo lo que nosotros no podemos hacer. Y muchas veces, como el apóstol Pablo dijo, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal, eso hago. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchas veces dijo el apóstol Pablo, tengo ese aguijón en la carne. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hoy te está diciendo lo mismo, bástate mi gracia. Yo pagué por vos en la cruz, por eso que no podés cumplir. Acuérdense que una cosa es los pecados que salen inconscientemente, que no podemos vencer. Queremos vencerlo, pero no podemos vencer. Y otra cosa es la práctica del pecado. Y vuelvo a repetir lo que dije hoy. El que practica el pecado es del diablo. ¿Y cuál es la persona que practica el pecado? El que, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, que comete adulterio. Cometer adulterio es tener relaciones sexuales relaciones con una persona que no es tu esposa o tu esposo. Y si lo haces sabiendo, eso es practicar el pecado. Y si no querés dejarlo, eso es practicar el pecado. Y dice la Biblia que el que practica el pecado de esa forma no es de Dios, es del diablo, porque no ha conocido a Dios todavía. Ese pecado, esa práctica del pecado te lleva al infierno. Pero bueno, los pecados
comunes que salen, normales que salen de nosotros por instinto, por cosas que no podemos vencer, bueno, ahí está la gracia actuando. Ahí pagó Cristo en la cruz el precio del pecado de toda la humanidad. No pagó el precio del que lo practica sabiendo que está mal y lo sigue haciendo. No, de la persona que no quiere arrepentirse, realmente es esa. No pagó el precio por ello. Pagó por todo aquel que le recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ahí tiene efecto esa salvación completa en Cristo. Y nuestros cuerpos van a ser resucitados incorruptibles sin tener nada que ver con el cuerpo ligado al pecado. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice: buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. El tiempo está cerca. Sean sobrios, velen en oración, tengan una relación íntima con Dios a diario, y pongan a Dios en primer lugar. Gloria a Dios. Hemos compartido aquí 3 puntos importantes de la salvación. Acuérdense que la salvación, en la palabra salvación, implica liberación, seguridad, preservación, sanidad, provisión y principalmente ser completos en Cristo. Esto significa que no nos hace falta absolutamente nada teniendo a Cristo en el corazón. A través de la salvación en Cristo no nos hace falta absolutamente nada, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo material. Esta salvación gloriosa que Jesús nos dio al morir en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado. Y 3 puntos importantes tocamos. El cristiano fue salvado de la culpa y el castigo del pecado, y está seguro. El otro punto, el cristiano está siendo salvado constantemente del hábito y del dominio del pecado. La salvación tiene acción, pasado, presente y futuro. Y en el futuro, en el regreso del Señor, el cristiano será salvado de todas las debilidades del cuerpo que son resultado del pecado y son maldición de Dios sobre el mundo pecador, y será transformado conforme a Cristo. Esos 3 puntos importantes hemos tocado, y acuérdense que la salvación es dada como un favor inmerecido de parte de Dios hacia una humanidad corrupta por el pecado. Es por gracia, un favor inmerecido de parte de Dios, y es por fe en el sacrificio de Jesús. Todo lo cual se hace vivo en el ser humano cuando éste acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida y tiene un encuentro real con Jesucristo.
Dios te bendiga en esta mañana. Quien te habló fue el pastor Javier Román del Ministerio Nueva Vida de la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Bendiciones para todos los grupos que están viendo este video.